Martínez Valle, Jennifer. Ajá. De acuerdo. Buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo número 3, 3B. Les vamos a hablar acerca del cultivo de frijol. El frijol, Phaseolus vulgaris, es una especie de dicotiledónea anual perteneciente a la familia de las fabáceas. Su cultivo se dedica mayormente a la producción y obtención de granos para el consumo. Este cultivo tiene una gran importancia tanto en el ámbito económico como en el alimenticio, ya que forma parte de la seguridad alimentaria. Esto se debe a que es la fuente principal de proteína vegetal. Los 3 puntos importantes a tratar serán la forma de reproducción del cultivo del frijol, el órgano de reproducción de importancia económica y la descripción de plagas y enfermedades que afectan al cultivo, así como los controles aplicados para el manejo. El frijol pertenece a la división Magnoliófita, clase Magnoliopsida, familia Fabacia, género Phaseolus y especie Vulgaris. La flor contiene los órganos sexuales de la planta, las flores masculinas llamados estambres y las femeninas llamados pistilos. La flor del frijol no se abre mientras esta no ha sido polinizada, por lo que se clasifica como una planta autógama. En los estambres se produce el polen que contiene y cae en los pistilos, produciendo así la semilla o el grano. La semilla o el grano puede ser de varios colores, dependiendo de la variedad, rojo, blanco o negro. El órgano de importancia y su reproducción. La semilla es la unidad reproductora del frijol. Es el producto que se obtiene después de la floración y de otros fenómenos que se dan dentro de ella. Debido a que existen enfermedades en el cultivo de frijol que se transmiten por semilla, se sugiere el uso de semilla de buena calidad. Es aconsejable utilizar semilla certificada y producida en terrenos sin presencia de enfermedades. Así como es necesario que la semilla se produzca bajo condiciones de baja o poca precipitación en época de verano y con riego por gravedad. Las siembras con buena semilla aumentan las posibilidades de obtener una buena cosecha. Si no se conoce la calidad de la semilla o esta ha estado almacenada por mucho tiempo, hacer una prueba de germinación durante 2 o 3 semanas antes de la siembra. Conociendo esto, se puede determinar la cantidad de semilla necesaria a sembrar para lograr la densidad poblacional deseada. La producción de frijol se divide en 2 grandes sectores. La parte industrial, donde las cantidades de producción y siembra son únicamente sostenidas por empresas, así como la parte en la que aquellos pequeños agricultores recurren a esta práctica agrícola para su autosustentación, que no deja de ser de alta importancia. Debido a los estándares de calidad que se requieren de la producción de semilla, además de la importancia que la especie representa para la alimentación de las personas, la importancia de la semilla es muy grande. El producto final buscado en la producción del frijol es precisamente el grano o la semilla, la cual es la parte más aprovechable de la planta utilizada para la alimentación humana, además de que se ha permitido la existencia del frijol a lo largo del tiempo. A pesar de que no se cuenta con datos reales del dinero que genera o mueve la producción, compra y venta de semillas, se destaca la importancia que esta tiene a nivel económico, no solo en grandes escalas, sino también a niveles pequeños o personales. Es indiscutible que esta actividad ha ayudado a la sostenibilidad económica del país y sus habitantes, que en los últimos años la mayoría ha sufrido una crisis económica, incluyendo la crisis general del país. Y esto se refleja en datos como el porcentaje de pobreza. Pareciera que lo que se hace es algo simple, pero si analizáramos la forma en que influye, es indiscutible la importancia de la producción del cultivo de frijol. Los sistemas de siembra que se pueden utilizar son
3. Monocultivo, en paldera, en asocio con maíz y con frutales y en relevo. También se dice que el cultivo del frijol tiene dos etapas importantes, que son la fase vegetativa. Se inicia en el momento en que la semilla dispone de condiciones favorables para germinar y termina cuando los primeros brotes empiezan a aflorar. En esta etapa se forma la mayor parte de la estructura vegetativa que la planta necesita para iniciar su reproducción. La segunda fase, conocida como fase reproductiva, termina cuando el grano alcanza el grado de madurez necesario para la recolecta. A pesar de ser esta fase predominante, continúan, aunque con menor intensidad, produciendo estructuras vegetativas. Plagas y enfermedades. Jennifer, le pregunto, Dígame. ¿solo la semilla es la que nos interesa a nosotros del frijol? Es el órgano más importante. ¿Pero qué otra parte utilizamos nosotros además? El ejote. O sea, prácticamente es el fruto inmaduro el que vamos a consumir, porque si ustedes, principalmente ustedes que son mujeres, saben de eso, ¿va? Para el pepián, para hacer envueltos, etcétera, se utiliza mucho el ejote, que es el fruto. O sea, aquí aprovechamos los dos órganos, tanto el fruto como la semilla. Continúe. Plagas y enfermedades. Es importante identificar los insectos y las enfermedades que afectan el cultivo para un combate eficiente. El cultivo de frijol es atacado por los insectos desde su siembra hasta la cosecha y almacenamiento. Se requiere el uso de diferentes prácticas que contribuyan a la prevención y control de estas en forma racional y oportuna. Manejo y control de plagas. El control de plagas debe realizarse a través de un programa de manejo integrado, que consiste en la selección, integración e implementación de tácticas de control cultural, mecánico, biológico y químico. El manejo y uso irracional de los plaguicidas y la confianza en su inocuidad ha provocado consecuencias negativas como intoxicaciones humanas, presencia de residuos en alimentos, contaminación ambiental, aparición de nuevas plagas, eliminación de insectos benéficos y facilidad de resistencia de los insectos plagas a los insecticidas. Plagas más importantes y comunes según el órgano que ataquen. Al grano lo afectan principalmente los gorgojos. Para el manejo integrado de los gorgojos se recomienda cosechar temprano para disminuir la exposición de la planta al ataque, ya que el insecto ataca en el campo. Almacenar el grano con el polvo que deja al momento de la cosecha. No mezclar el frijol dañado con el sano. Se deben desinfectar los sitios de almacenamiento para evitar infestaciones en el almacén. La exposición del grano al sol es una estrategia que, además de permitir el secado del grano, reduce el daño por hongos y disminuye los niveles de infestación de gorgojos al reducir la eclosión de los huevos debido a las altas temperaturas. Al fruto lo atacan principalmente el picudo de la vaina, Trichopion goodmani, el barrenador de la vaina, Epinotia aperema. El pronunciamiento no es de chapión, es tricapión. Siempre CH se pronuncia como C nomás, tricapión. Como estos son nombres técnicos, yo soy en latín o en griego, no se pronuncia como che. Continúe.
Manejo integrado del picudo de la vaina. Para determinar la presencia del picudo de la vaina, se pueden realizar 20 muestreos. El tamaño de cada muestra es de 4 metros lineales. Se usa el sistema de manta, que consiste en poner un saco de politeno de color blanco entre los dos surcos de frijol, teniendo cuidado de no mover las plantas, ya que el picudo se deja caer al suelo. Si se encuentra al menos un picudo por cada metro lineal como promedio de todas las muestras, se recomienda hacer una aplicación de químicos. Si no se encuentran, no se debe aplicar ningún químico, pues es innecesario y costoso. Estrategias de control del barrenador de vaina. Evitar un cultivo de frijol de relevo en plantaciones establecidas. Alterna hospedadores como tomates, algodón, ocra, etc. Incentivar hábitats de plantas beneficiosos que soporten enemigos naturales como parásitos y predadores. La presencia de hormigas depredadores también reduce las poblaciones de plagas, ya que se alimentan de pequeñas larvas y pupas. Productos botánicos, como extractos de semillas de neem u hojas de tabaco, chile, ajo y otros pueden ser aplicados como pulverizaciones foliares para controlar la larva polilla. A la raíz lo atacan principalmente la gallina ciega y el gusano de alambre. Manejo integrado de la gallina ciega. Es conveniente atrapar los adultos ronrón para evitar que pongan huevos. Ellos aparecen durante las primeras lluvias, mayo a junio. Son atraídos por la luz, lo que se puede aprovechar para colocar en el terreno durante la noche. Trampas de luz de fabricación caseras con cantiles o mecheros, sostenidas en un trípode con un recipiente con agua jabonosa puesto en el suelo donde caen atrapados. Continúa Mendoza. Sí, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos que para el control del gusano de alambre se recomienda la solarización, que es aplicar el estiércol humedecido con agua y cubrir el terreno con un plástico de color oscuro herméticamente. Esto hará que el calor de la fermentación elimine a los gusanos del alambre. También se recomienda llevar a cabo el barbecho, que es dejar el terreno sin plantar durante un par de meses, de ser posible, hacerlo en verano, dado que el calor elimina a la plaga. También se recomienda arar para tratar la tierra para que los gusanos queden totalmente expuestos al sol. También se pueden adquirir trampas con feromonas y cebos alimenticios. También se puede añadir cal agrícola al suelo, ya que no les apetece este elemento. También tenemos las plagas que atacan al follaje, las cuales son babosas, cuyo nombre científico es Saranísula plebeya. También está chicharritas, cuyo nombre científico es Empoasca fugae. Minadores de las hojas, cuyo nombre científico es Liriomyza huidobrensis. También están las tortuguillas, cuyo nombre científico es Diabróticas spp. Y por último... Sí, solo permítame. Yo le pregunto a usted por qué aquí en Diabrótica y Spodoptera ponen SPP. ¿Por el tipo de especie? No, aquí es donde vamos viendo nosotros cuando se pone SP, oiga, solo SP, se está
refiriendo a solo una especie de, digamos, de tortuguilla, Diabrótica sp, solo una especie. Pero cuando ustedes ponen Diabrótica spp, dice que hay varias tortuguillas y del género Diabrótica y muchas especies. Lo mismo sucede con los cortadores, Spodoptera sp. En eso tenemos que tener cuidado porque si solo uno es, no hay problema. Pero si son varias especies, ahí es donde cuidado porque a veces no, un mismo producto no controla todas las especies. XSPP quiere decir que son varias especies. Tengamos cuidado cuando escribamos los nombres. ¿Va? SP, solo uno. Digamos que fuera Diabrótica arbensis. Va, solo esa. Pero si es SPP, tendríamos una gran cantidad de Diabróticas arbensis, alba, etcétera, varias. En eso es lo que quiero yo que hagan énfasis cuando se pone SPP y cuando se pone SP nomás. Entendido, ingeniero. Ok, continúen. Para el control y manejo de la babosa se recomienda hacer muestreos y con estos determinar el momento oportuno para eventuales controles a base de cebos envenenados. Esperar el momento de daño, que puede ser tarde para prevenir pérdidas importantes en el cultivo. La babosa puede capturarse por las noches a la luz con una linterna, candil u otra luz, matándolas con machete u cualquier objeto puntiagudo. Cuando la babosa se encuentra activa, este control es efectivo cuando la labranza se encuentra cercana a la casa, ya que esta actividad habrá que repetirla varias veces antes de la siembra del frijol. Para el manejo de la chicharrita, se recomienda que la siembra de frijol entre malezas quemadas anteriormente con herbicidas reduce la infestación durante las primeras semanas del crecimiento. Las avispas del género Anagyrus sp actúan como enemigos naturales. Esta avispa puede parasitar hasta el 80% de los huevos. Con respecto al control químico, es necesario considerar los niveles de daño económico, las épocas críticas de control y el estado del desarrollo del cultivo. La floración es la etapa más susceptible de la planta. El control químico es una medida que en el caso de la chicharrita resulta muy eficiente si se hace con bomba de mochila. Para el control del minador de hoja se recomienda el uso de trampas, ya que es una técnica utilizada para muestrear y reducir la incidencia de plagas. El minador de la hoja es muy atraído por el color blanco y el uso de tiras de plástico de este color, punteadas con una capa muy delgada de grasa automotriz, ayuda a capturar grandes cantidades de adultos de esta plaga. Para el control cultural se recomienda la destrucción de malezas y de los residuos de los cultivos inmediatamente después de la última cosecha. Para el manejo de la tortuguilla se recomienda una buena preparación del terreno que rompe el ciclo biológico del insecto, reduciendo las poblaciones de las plagas en la primera etapa del ciclo de crecimiento. También se recomienda la eliminación temprana del hospedante, que ayuda a disminuir las poblaciones de esta plaga. A su vez, se recomienda la siembra de alta incidencia. En el país se han observado altas incidencias en el ciclo de primavera. Para el tratamiento de semillas con insecticida sistémico, para el control de los primeros 20 días. Para el control del gusano cortador. Como control cultural, se recomienda el control de malezas, el cual es importante para reducir los ataques de cortadores.
porque allí intervienen las larvas, así como la preparación del suelo para destruir las larvas con rastras. En suelos con antecedentes de ataques anteriores, se recomienda el uso de cebos. Como control químico, en cultivos guiados es difícil que se produzca daño, ya que los frutos efectuados generalmente son aquellos que están en contacto con el suelo. Con un 2% de frutos dañados, se debe iniciar el control, siendo apropiada la aplicación de cebos tóxicos al cuello de la planta. Las enfermedades causadas por bacteria tenemos bacteriosis del halo, Pseudomonas syringae PV, Faseolicola, y bacteriosis común, Xanthomonas comprestis PV faseoli. La bacteriosis también es conocida como tizón del halo. Está presente en regiones de temperatura fría. En Guatemala se encuentra en regiones del altiplano. Provoca pequeñas manchas húmedas en el envés de la hoja, aproximadamente 3 a 5 días después de la infección inicial. Posteriormente, provoca un halo amarillo verdoso alrededor de las manchas. También puede provocar clorosis sistemática con amarillamiento y deformaciones de las hojas. Las vainas infectadas presentan manchas acuosas de color café con apariencia grasosa. Para el control de bacteriosis del halo se recomienda utilizar semilla limpia, libre de patógeno y producirla en ambientes que desfavorecen esta enfermedad. Considerando que el patógeno sobrevive en los residuos de cosecha, se recomienda la rotación de cultivos, así como la limpieza de residuos infectados, ya sea a través de arada profunda, quema u otro método. Mediante la utilización de agroquímicos, se recomienda aplicar al follaje. Se recomienda aplicar oxicloruro de cobre, óxido cúprico y los antibióticos sulfato de estreptomicina, sulfato de hidroestreptomicina y la utilización de variantes con resistencia genética a esta bacteria. La bacteriosis común está presente en regiones cálidas con alta humedad relativa. Provoca puntos acuosos en el envés de la lámina foliar. En pocos días aumentan de tamaño en forma irregular, causando exudación bacterial en la hoja. El tejido infectado se vuelve flácido y las lesiones bacteriales muestran una delgada zona de tejido amarillo. En las vainas provocan manchas pequeñas y húmedas que gradualmente aumentan de tamaño. Las bacterias pueden ser transmitidas en la semilla interna o externamente. Para el control de la bacteriosis común se recomienda sembrar semillas libres de patógeno, rotación del frijol con cultivos que no sean hospederos de la bacteria, eliminar los residuos de la cosecha para reducir el inóculo que puede iniciar la enfermedad del siguiente ciclo. También se recomienda proteger la semilla con bactericida de sulfato o hidróxido de cobre. Bien, continúa Martínez Bach. Buenas tardes. Buenas tardes. Las enfermedades causadas por hongos. Antracnosis. Su nombre científico es Colectorium Es Coletotrichum lindemutianum. Coletotrichum lindemutianum. Ya. Continúe. La antracnosis de frijol ataca desde la planta emergente hasta que llega a producción, pudiendo afectar la semilla en el follaje. Los síntomas inicialmente aparecen en la parte
inferior de la hoja, o también llamado embés, como lesiones pequeñas de color rojizo oscuro localizadas a lo largo de las venas. El control. En el control se recomienda el uso de semillas sanas, limpias y certificadas. Aplicar fungicidas foliares que contengan manconet. También pueden contener clorotalonil, flutrifol, penconazol o otros productos de cobre cuando el follaje esté seco. El mustigilachosa, o también, como su nombre científico lo indica, Thanatephorus cucumeris, su estado sexual es rico, Rhizocontonia solani. Vea, el estado sexual es Thanatephorus cucumeris y el estado asexual es Rhizoctonia solani. Esto es bastante importante que lo reconozcan porque la mayoría de hongos va a presentar un estado sexual y un estado asexual. Generalmente el estado asexual va a estar dentro de los hongos llamados deuteromicetos. Y el asexual puede estar en basidiomicetos o bien en ascomicetos. Por eso es que a veces uno está viendo uno y dice, no es que no es tal, pero dependiendo del estado, si conoce uno de los estados de los hongos, entonces puede definir qué es la enfermedad y por lo tanto aplicar el control que nos recomiendan. Continúe. Sí, gracias por la observación. Se considera a la mustigilachosa como la enfermedad más destructiva del frijol, por la defoliación rápida y drástica que causa. Ataca el follaje, los tallos, ramas, granos y vainas de la planta de frijol en cualquiera de sus estados fenológicos. El control se recomienda la utilización de semillas sanas, limpias y certificadas siempre. Usar coberturas vegetativas como el maíz, caña o malezas. Evitar siembra tupidas, rotación de cultivos, tratamiento de semillas. En ataques moderados, usar fungicidas sistemáticos como como la azoxystrobina o el benomil. En ataques severos, la aplicación es costosa. Vea, eso del uso de pesticidas o fungicidas, en este caso sistémicos, hay que tener cuidado porque hay muchos que son cancerígenos y en productos que se consumen hay que tener mucho cuidado, hay que hacer un estudio profundo antes de aplicar un sistémico, porque los sistémicos son para rosas, hojas, etcétera, flores que no se consumen, pero ya para productos que se consumen, sí hay que tener mucho cuidado. Bien, continúe. Las enfermedades causadas por hongos, el manejo integrado de mancha angular. Se recomienda siempre usar semillas sanas y nuevas, eliminar del campo restos de cosechas anteriores muy afectadas con enfermedades como las que ya se mencionaron anteriormente. Rotar por un año con cualquier cultivo que no sea algún tipo de frijol. Las variedades comerciales actuales tienen resistencia bajo o intermedio a la enfermedad en casos de ataques anteriores severos. Aplicar fungicidas como el azostrobina, tenomil, carbendazim, apoxicanazol, maneb o óxido de cobre antes de la 5ª semana de edad del cultivo.
El manejo integrado de manchas ascóchita. El manejo integrado de la enfermedad incluye prácticas como remover el material y los residuos de cosecha de los lotes para evitar la diseminación de Clamdiósperas DM, pinodes en el suelo. El utilizar semilla desinfectada para prevenir los síntomas causados por ascóchita. Evitar las cosechas. Aquí pronunciamos como ascoquita. 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 No ascochita, sino que ascoquita. Continuamos. Evitar las cosechas en épocas de lluvia, pues las ascoporas se liberan fácilmente en estas temporadas. Y finalmente la aplicación oportuna de fungicidas foliares como parte de un programa de manejo integral del cultivo. Las enfermedades causadas por virus. Bien, en este caso, que inicie la plática López Atz. Sí, ingeniero. Sí, continúa ahí con las enfermedades causadas por virus. Una de las enfermedades es la mosaico común. Se caracteriza por presentar plantas con síntomas en hojas conocidas como mosaico, que se manifiesta como áreas verde claro en láminas foliar y verde oscuro en las nervaduras. Las hojas se distorsionan debido a su arrugamiento y o enrollamiento hacia adentro. El virus del mosaico común es transmitido principalmente por áfidos y por semillas afectadas. Se presenta bajo condiciones agroecológicas diversas y a temperaturas intermedias, entre 18 y 25 grados centígrados. Bajo condiciones de temperaturas elevadas a 28 grados centígrados se puede presentar síntomas causados por las cepas necróticas del virus, consistentes en una reacción de hipersensibilidad expresada con la muerte del tejido desde los trifolios más jóvenes hacia el resto de la planta. Manejos principales. Se pueden prevenir el daño con buenos manejos del frijol, como el control de malezas dentro del cultivo y en las rondas. Que esto pues se hace, uno mes cuando crezca la maleza, se tiene que cortar para que no se puedan desarrollar las enfermedades. Evitar sembrar en épocas secas, ya que las enfermedades afectan más. Proteger el área con barreras vivas de maíz, sorgo y o pasto para reducir el daño de las plagas. Sembrar semillas de mejor variedad recientemente. Y eso fue toda la presentación. Ahí concluyó la presentación. Deme el nombre y el teléfono de alguien para dirigir la nota después. El mío, ingeniero. Sí, López Camey. López Camey, 50, 34. 50, 34. Ajá. 34. Muy bien. Ya incluyeron a todos los que trabajaron en el grupo, ¿va? Que recuérdense, si no incluyen a alguien, él va a perder su calificación. Ya me lo mandaron también, ¿va? Ingeniero, perdone la interrupción. Faltan unas partes todavía de la exposición, no sé si podemos hablar todavía. Pueden concluirla todavía. Sí, por favor. Sí, entonces,
De acuerdo a lo mencionado antes por el compañero, para prevenir las enfermedades se puede recomendar las siguientes actividades: utilizar variedades tolerantes a enfermedades, así como el frijol en relevo al cultivo de maíz, el uso de tutores que va a evitar las enfermedades presentes en el suelo. También otra recomendación puede ser el uso de rastrojo y maleza para proteger las plantas del salpique. Y también puede haber la aplicación de productos químicos combinados con las prácticas preventivas que van a resultar ser más eficientes. También el producto final que se busca en la producción es la semilla. Por esto mismo, esta debe ser de buena calidad y debe de estar libre de enfermedades, ya que estas son destinadas al consumo humano. El frijol se ha producido por mucho tiempo debido al autoconsumo, ya que es una de las mayores fuentes de proteínas de Guatemala y como sustento económico de algunos agricultores. En el altiplano de Guatemala se siembra el frijol de 3 distintas maneras. La primera es el monocultivo, otra es la siembra en espaldera y en asocio con maíz y frutales. Este último es el más utilizado en Chimaltenango y en algunos municipios de Sololá y Quiché. Y no sé si se logra ver el documento de Word. No, ahí solo tienen conclusiones. Aquí podemos ver unos anexos. Ya. Aquí como primer paso tenemos la germinación de frijol o Phaseolus vulgaris. Ujú. También podemos observar las vainas de frijol presente en distintas etapas. Aquí hay otras vainas de frijol. Aquí podemos ver un monocultivo o plantación de frijol arbustivo en el departamento de Petén, específicamente en Las Cruces. Aquí podemos notar el crecimiento y desarrollo del frijol. El desarrollo de la vaina del frijol. Aquí podemos notar una fitopatología causada por el hongo de ascosita en el frijol, el cual causa daños en las hojas. Y aquí un daño severo de trips en el frijol, el cual es causado por un insecto. Aquí unas hojas que tienen mancha por el hongo. Aquí podemos ver los primeros crecimientos de la floración en el frijol. Ya pueden continuar exponiendo, jóvenes. O ya terminaron. Faltan unas fotos y video. Bien, continúen. Aquí podemos ver el crecimiento y desarrollo de la floración en el frijol. Aquí podemos ver la floración más desarrollada. Y aquí podemos notar manchas amarillas en las hojas de frijol. Y por último, el resultado final, que es el órgano de importancia económica en Guatemala en su mayoría, que es el grano.
Exacto. Vea, cuando ustedes dicen las manchas amarillas, recuérdense que esa es una etapa, nosotros en patología le conocemos como clorosis. Recuérdense que la clorosis es la pérdida de los cloroplastos. Y luego de la clorosis viene la necrosis, que la necrosis significa muerte ya de una vez. Entonces, usemos ese término en vez de amarillamiento, digamos, clorosis. Después de clorosis viene la necrosis, que ya es la muerte. Sería solamente, ingeniero. Hasta ahí llegaron, ¿va? Bien, entonces, después les paso la nota, después de ver el trabajo ya me lo enviaron, ¿va? Ya, ingeniero, se lo envió la compañera Jennifer Valle. Ah, bien. Entonces, me lo enviaron a mi correo. Voy a revisarlo y les doy su nota. Estuvo bien que haya complementado con las últimas diapositivas del apéndice porque es necesario también tener la presencia. Yo les digo que en botánica no mucho nos vamos nosotros solo con nombres, porque por eso es de que nosotros el aprender haciendo. Si se dan cuenta ustedes, ya vimos nosotros, vieron cómo es la hoja del frijol, es una pina trifoliada, y porque alguien me preguntaba qué diferencia hay en pinada y en pina trifoliada, pero es que son tres y los otros no tienen tres, sino que tienen más. Entonces, si se dieron cuenta, ya vimos la mayoría. Ahorita nos toca ver una parte que nos falta, que es lo que les digo en relación al fruto y la semilla, porque ustedes ahorita terminan ya sus laboratorios. Entonces, sí, por eso dejé yo las exposiciones hasta este momento. Y vamos a concluir los laboratorios, ¿no? Entonces, vamos a finalizar. Estuvo bien su plática y sí me gusta que trabajen, por favor, y principalmente que trabajen en grupo. Para mí es lo ideal y lo indispensable trabajar en grupo, porque uno en las empresas tiene que trabajar en grupo. Si no trabaja en grupo y si uno es nuevo, tiene el problema de que otro lo chille, como dicen, que sean culebras y resultan despidiéndolo a uno. Entonces, trabajemos en grupo, seamos muy amables con todos, porque es lo importante. Tenemos que ser solidarios, como se dice. Si alguien tiene algún problema, ayudarlo y tener muy buena forma de tratar a la gente. Nunca estemos con problemas con las personas, porque ahí es donde fracasamos. Yo les digo, antes yo miraba que cuando los compañeros estaban por graduarse, como que se llenaban de orgullo y eso llevan al fracaso, porque así como nosotros y muchos que trabajan ya en esta área, conocemos a las personas y podemos dar nosotros referencias. Yo les digo, yo he estado en algunas empresas de agroquímicos y me doy cuenta que hasta entre los mismos compañeros, cuando yo recomendaba a compañeros de la Facultad de Agronomía, no les daban entrada, pero era por eso. Nosotros ahora ya tenemos que tener esa cualidad, ser, como dicen, diplomáticos, tener más amistad con la gente, ser solidarios, ayudarlos, también mucha honradez en todo. Todo eso nos va a ayudar a nosotros. Créanme que eso que los ponga a trabajar en grupos para eso, para que empecemos nosotros a saber qué es en sí y nadie que se quede atrás, porque el que es irresponsable fracasa. Entonces estuvo bien su conferencia, jóvenes, a mí me gustó bastante bien y más que todo ustedes ya aprendieron en relación al frijolito, ¿va? Que como les digo es muy importante, por eso ya se está trabajando con huertos familiares, pero ojalá tengan los insumos para iniciar y luego que ya cada quien se desplace solo, porque es lo que tenemos también en agroindustria, ahí en la escuela se les enseña,
pero ya cuando salen tienen que trabajar por sí solos, ya van conociendo cuál es la inversión, qué es lo que tienen que, con qué otras empresas tienen que competir, porque eso es muy importante también ya estando uno afuera. Estando uno afuera, no crean que es lo mismo, sino que hay que calcular costos. Y por eso yo digo, el trabajo en grupo es muy bonito y es lo que yo quiero, ¿va? Y que ustedes sepan también trabajar en grupo. Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar. Ingeniero, disculpe, Ya, hay una compañera que quiere ingresar y dice si le puede dar acceso. todavía está ahí la compañera, vamos a ver si entra, está Alejandra. Está Dulce también. Bien. Pero están dentro del grupo. Están en el grupo anterior también, va. Bien, vamos a admitir a todos para que todos estén presentes. Bien, jóvenes, entonces, a pesar de que fue muy buena la exposición, vamos a ver cómo es que se forma el fruto y la semilla. Es bastante sencillo, ya lo hemos hablado anteriormente. ¿Qué tal? Pues era un grupo y dijo que estuvo bien. Ahí oigo algún micrófono Es el micro. que les puede perturbar a todos. Bien, entonces partimos nosotros. Este es el rudimento seminal que está dentro del ovario. Y la posición de sus células va a ser de acuerdo a cómo se presente este rudimento en el ovario. Por ejemplo, este es anátropo, porque tiene el micropilo aquí. Cuando hablamos de ortótropo, va a tener el micropilo acá. ¿Ah? Y de acuerdo a su nombre, es la posición. Esto se ve muy bien en algunas flores que todavía no han formado bien el fruto. Sí, ya lo hemos logrado ver nosotros, se ve muy bonito. Se corta y se ve al microscopio compuesto y cabal, se ve. También se ve en el estilo cómo va penetrando el tubo germinativo. Bien, entonces vamos a ver que el rudimento seminal va a tener dos células sinérgidas, estas dos que se ven moraditas, y la ovocélula, que es esta cafecita que está acá, tiene dos núcleos polares y tiene tres células antípodas. Las antípodas siempre las vamos a ver en el otro extremo donde está el micrópilo. Micrópilo se le llama a la entrada. Aquí va a venir el tubo polínico que desarrolló el grano de polen. Este tubo polínico trae un núcleo generatriz. Se le llama generatriz porque va a generar dos núcleos espermáticos. Aquí solo se ve uno, pero por mitosis se va a dividir. Y tenemos un núcleo vegetativo, que es el del tubo polínico. Este le propicia el crecimiento. En este caso, demos cuenta, vino desde aquí, tiene que llegar hasta meterse por el micrópilo, como ven ustedes aquí. Si se obstruye el núcleo vegetativo o del tubo, ahí se queda y ya no va a llegar a fertilizar. Pero cuando llega con toda la sanidad, aquí ven ustedes, ya el generatriz se dividió por mitosis en dos núcleos espermáticos. Estos núcleos espermáticos van a venir y penetra el tubo polínico. Primero fertiliza a la ovocélula
que está acompañada por las células sinérgidas. Luego sigue y el otro núcleo espermático va a fusionarse o fertilizar los núcleos polares. O sea, aquí no se queda, aquí entra uno, pero sigue el otro y acá los núcleos polares. En este caso, nos va a producir los núcleos polares, nos va a producir la sustancia de los cotiledones que se llama endosperma. Y en este caso, cuando se fusiona con la ovocélula, nos va a producir el embrión. Por lo tanto, de esta sustancia que está acá del endosperma, se va a nutrir el embrión hasta que va a producir las hojas. Entonces, aquí nos va a producir a nosotros lo que se llama semilla. Aquí tenemos la semilla. Vemos en el caso del frijol que tiene varias semillas, entonces cada una es fecundada. En el caso del durazno, el melocotón, solo una semilla, pero vemos nosotros el proceso de fecundación. Por eso, como fecunda aquí y acá, se llama el proceso de doble fecundación. Por lo tanto, vamos a ver aquí las partes. Ya cuando se formó la semilla, tenemos el endosperma, que es esto que les digo, cómo se alimenta el embrión. Aquí nos dice que está el embrión. El embrión puede estar en cualquier posición de la semilla de acuerdo a la especie. Luego tenemos aquí el tegumento o la testa, como le llamamos nosotros en el frijol. La cáscara de frijol es la testa o tegumento. Luego vemos en el fruto, vemos el endocarpo. Muchos le llaman carpio, ¿va? Pero más que todo el término carpo quiere decir fruto. Por eso yo siempre digo carpo. Y muchos dirán carpio. Yo no nombro como carpio. Entonces tenemos el endocarpo. Tenemos el mesocarpo, que es la parte carnosa, y el exocarpo, que está en la parte. Cuando hablamos de epicarpo, estamos hablando que está fusionado tanto el mesocarpo como el exocarpo. Entonces decimos que el fruto y la semilla. El fruto en realidad no es más que el ovario desarrollado y maduro, ¿va? Pero fíjense que solo desarrollado y maduro. El fruto no tiene que ser fertilizado, pero generalmente, en la mayoría de los casos, el fruto madura después de la fecundación de los óvulos. Que ya han sido fertilizados, pero existe la excepción cuando no son fertilizados los óvulos, produciéndose la partenocarpia. Esta forma natural o artificial. En la partenocarpia van a haber frutos maduros, pero con la excepción de que no va a tener semillas. Por consiguiente, algunos ejemplos los observamos nosotros en banano, en cítricos, como es el limón persa, en uvas, etc. Pero esta es una partenocarpia artificial. La natural, en la naturaleza no nos va a producir semillas. Pero como ya los citogenetistas ya vieron eso, ya producen frutos sin semilla. Luego también reconocemos que existen otras estructuras de la flor que no son verdaderos frutos. Por ejemplo, hablábamos del receptáculo.
el receptáculo se puede modificar, puede envolver a los órganos y muchos los conocemos como frutos. Pero en este caso se llaman pseudofrutos, aparentemente como que fueran frutos, pero nosotros llamamos que son pseudofrutos porque si ya vimos que es un fruto, no nos podemos equivocar en esta forma. Luego decimos entonces que la semilla no es más que el óvulo desarrollado, fertilizado y maduro. Aquí sí tiene que estar fertilizado, la cual es la perpetuación de la especie a través de la forma sexual. Entonces nosotros vemos que las plantas que nos producen semilla aquí se perpetúan a través de su semilla, que es la forma sexual. Pero los que no nos producen semilla acá tienen que ser por vástagos o, como dicen muchos, los clones. Entonces dice que se forma luego de la doble fecundación, como lo expliqué al inicio, que se da en plantas superiores. Plantas superiores, como decimos, pinófita, magnoliófita, donde ya hay flores. Cuando un núcleo espermático del tubo polínico fecunda a la ovocélula y el otro núcleo espermático fecunda a los dos núcleos polares del saco embrionario o rudimento seminal del ovario, dando como producto el embrión y el endospermo de la semilla. Algunas semillas superficialmente pueden presentar apéndices o bien otra estructura o envolturas conocidas como arilos o carúnculas. Generalmente nosotros comemos, por ejemplo, la licha y decimos, bueno, la semilla, ¿por qué tiene esto? Muchos dirán, este es el endocarpo. No, eso es un arilo. Lo mismo en las semillas de las paternas. Eso dulce que nosotros como algodoncito es arilo. Bien, entonces vamos a ver algunos de los frutos que nosotros conocemos bastante bien. Por ejemplo, los tipos de frutos carnosos. Tenemos acá el durazno que se llama drupa, o sea, el durazno, el nance, pero la drupa se va a distinguir porque el endocarpo es óseo, o sea, con forma de hueso. Aquí al morder nosotros nos lastimamos los dientes. Lo mismo con el nance. Por eso decimos que es endocarpo óseo. Está en el nance, en la ciruela. Esos son, por eso dice que les llaman muchos los frutos de hueso. ¿Va? Entonces tenemos exocarpo, mesocarpo y endocarpo. Lo demás aquí ya no tocamos la semilla porque ya hablamos de ella. Luego el tipo de fruto que tienen las cucurbitáceas es el pepónide. Por ejemplo, el pepino, el ayote, el huicoy, inclusive aquí podemos poner el huisquil. A estos frutos se les llaman pepónide. Luego tenemos la manzana y la pera, que prácticamente esto que está acá a su alrededor es el receptáculo. Por eso es que a eso, y el fruto está aquí adentro. A eso le llamamos nosotros pomo. El pomo va a ser como la pera y como la manzana. Luego tenemos los hesperidios, se le llama a todos los cítricos, limón, mandarina, naranja, etcétera. Luego aquí decimos bayas. Si se dan cuenta ustedes, las bayas son carnosas y de tejidos suaves, ¿no? Eso es lo que nos diferencia. Tenemos el banano, tenemos también
el tomate, el miltomate, la berenjena, todas esas son bayas. Por eso decimos a veces que típico fruto en baya está en las Solanaceae. La familia Solanaceae va a tener bayas siempre. Eso nos ayuda a nosotros a identificar mucho. Entonces vemos aquí algunos frutos carnosos. Como les decía, los pepónedes. Aquí hay un melón, ¿va? Una baya que son las uvas. Lo mismo tenemos acá la pera. Tenemos el hesperidio, que es un cítrico. Pero aquí vamos a ver algo diferente. Este, que es una fresa, no es un fruto carnoso, porque el fruto de la fresa es el fruto seco. Como ustedes ven, a veces cuando nosotros hacemos fresco licuado de fresa, van a quedar unos como granitos, o bien los miramos nosotros como puntitos beige fuera. Esos puntitos beige son los frutos, porque este es un pseudo fruto. Lo que ha engrosado aquí carnoso se llama receptáculo, y el receptáculo es lo carnoso de la fresa que nosotros consumimos. Por lo tanto, la fresa es un pseudo fruto, o como dicen muchos, fruto agregado, porque cada puntito de estos es un fruto llamado aquenio. Por lo tanto, el fruto de la fresa se llama aquenio. Luego vamos a ver algo bastante raro también en la granada, que es Punica granatum. Nosotros muchos las conocemos. Y aquí, como ven ustedes, el cáliz que queda persistente, una coronita. Esto es típico de la familia Myrtaceae. Entonces, al ver esto, decimos es Myrtaceae. Vemos el fruto de las cápsulas de eucalipto, tienen esto. Vemos la guayaba, también tiene ese rezago de cáliz. Por lo tanto, son de la familia Myrtaceae. Luego vemos aquí el epicarpo, dicen ellos, pero epicarpo se dice cuando están fusionados. Entonces decimos que mesocarpo y endocarpo de acá son fibrosos. Y como les decía, vemos nosotros que acá son bien jugosos. Tiene una parte casi gelatinosa la semilla. Y nosotros decimos, en este caso, que lo que recubre aquí a la semilla se llama arilo, ¿va? Como les mencionaba en la paterna, en la lecha, lo que tiene ahí es el arilo. Aquí vemos nosotros su arilo y la semilla que está interna. Entonces, por eso dicen semilla con arilo, vista externamente. Ahora vemos algunos frutos secos o pseudofrutos y semillas. Tengamos mucho cuidado en esto, que para Navidad nos dicen que nos mandan frutos secos. Estas son semillas. ¿Ah? Aquí vemos todas las semillas de macadamia. Ahora este sí es un fruto seco porque es una vaina. Este es el maní y sí son frutos secos. La pecana, aquí en la pecana lo que estamos viendo nosotros prácticamente es el endosperma. Esto es lo que consumimos nosotros, el endosperma. Prácticamente la pecana es esta, es una, ahí en la escuela tenemos de esta. Entonces vamos a diferenciar cuándo son frutos secos. Por ejemplo, aquí tenemos pistacho. El pistacho también es una semilla. ¿Ah? Ahí vemos nosotros que en sí, aquí está
una cápsula. Y el pistacho es la semilla en sí. Luego tenemos acá la nuez que nos viene para Navidad. Aquí nos están presentando una semilla, porque el fruto en sí es una drupa. Ustedes la ven en el nogal que tenemos allá, podemos verla. Luego aquí vemos el jocote de marañón. Como vemos nosotros, el fruto es este que está acá, lo que conocemos nosotros como semilla o mico. Y esto que está acá, que nos venden a nosotros cocido, es el endosperma. Pero el fruto en sí es este, y el fruto es llamado aquenio también. Y esto que está aquí carnoso es el receptáculo. Por eso decimos nosotros cuándo es fruto, cuándo es pseudofruto. ¿Mm? Luego aquí tenemos nosotros el fruto de pino, ¿va? En este caso se llama cono, ¿va? El fruto del cono tiene, y aquí vemos la semilla que presenta ala. El ala le sirve para dispersarse. Por lo tanto, este fruto tiene brácteas leñosas. Y vemos acá que tiene semillas desnudas o bien óvulo desnudo. Pero al abrir se liberan las semillas porque son aladas. Luego vemos acá a nosotros el higo. El higo también es un pseudofruto, ¿va? Que es Ficus carica. Y si nosotros, este ya está maduro, por lo tanto, sus frutos van a estar acá en la base, y el fruto también del higo se llama aquenio. Aquí vemos nosotros que este receptáculo es el que está en la base, y cuando crece se ensancha y envuelve a la inflorescencia, porque aquí tenemos dentro una inflorescencia que se llama cicono, que es monoica, porque hay flores masculinas y hay flores femeninas. Por lo tanto, vamos a ver nosotros que al final el verdadero fruto se llama aquenio, y lo que consumimos se llama receptáculo. Por eso es un pseudofruto. Ahora vemos un fruto seco. Este sí es un fruto seco, una cápsula de caoba. Vemos nosotros que este se llama cápsula valvar, porque esta cápsula abre por estas partes que nosotros llamamos ventana. O sea, aquí tenemos el exocarpo, el mesocarpo y una película delgada que se llama endocarpo. Y dentro van a estar las semillas. Entonces, el fruto de la caoba es una cápsula valvar. Valvar se le llama a todo aquel que abre, porque nosotros nos imaginamos como que fueran ventanas. El género de la caoba es Swietenia. Esta podría ser por la hoja, que es pequeña, es Swietenia humilis. Por eso puse SP. Si fuera Swietenia humilis o macrófila, tendría que haber puesto SPP. Pero esta es la Swietenia humilis. Bien, jóvenes, entonces hemos concluido con el curso. Espero hayan aprendido lo suficiente, no todo, como dice uno, va, nadie es perfecto, pero de todo lo que aprendimos les va a servir a ustedes mucho. Espero estén satisfechos con el curso.
y los que ganan, pues, con lo que aprendieron, les va a servir en su carrera. Los que lastimosamente pierden, no se sientan mal porque considero que aprendieron. Y hay veces de que uno descuida los cursos cuando ya va perdido en otros cursos. Se siente mal uno y dice, entonces, ¿para qué no? Siempre traten de aprender al máximo. Entonces, jóvenes, les deseo buena suerte, éxitos en la vida y cuídense. Si me toca a mí con ustedes dar taxonomía, pues ahí estaremos nuevamente conectándonos, ¿va? De lo contrario, siempre me pueden consultar. Cualquier duda que tengan también en taxonomía o botánica, si les han quedado dudas todavía. Bien, entonces, pasen buena tarde. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buena tarde. Y se me cuidan mucho. Gracias, Inge. Ok, se me cuidan.